Nos enseñaron a distinguir entre el bien y el mal como si fueran polos opuestos, absolutos, eternos. Como si lo bueno se pudiera señalar con el dedo y lo malo se pudiera castigar con una ley. Pero con el tiempo, las líneas se desdibujan. Lo que para unos es justicia, para otros es venganza. Lo que para unos es bondad, para otros es ingenio. El bien y el mal no siempre se anuncian con etiquetas. No se presentan con títulos ni colores predecibles. A veces se cruzan, se confunden, se mezclan en zonas donde lo moral pierde firmeza y la realidad se impone con su complejidad áspera. Lo que parece bondadoso puede esconder intereses. Lo que parece cruel puede nacer del dolor. Y muchas veces, lo que llamamos mal no es más que una expresión humana de necesidad, de miedo o de poder sin freno. ¿Quién decide lo que es bueno? ¿Quién traza la frontera entre lo justo y lo funcional, entre lo ético y lo útil? Quizás no exista una verdad definitiva. Tal vez lo que llamamos bien es, en muchos casos, una preferencia aprendida, una construcción social, un acuerdo frágil. Este audiolibro no busca definir lo correcto ni redimir lo incorrecto. No busca condenar ni justificar. Su propósito es más crudo, mirar al mal a los ojos sin temblar, sin esconderlo bajo discursos esperanzadores, sin prometer consuelo. Porque el mal no es solo un relato ajeno. También vive en nuestras decisiones, en nuestros silencios, en nuestros deseos. Este es un viaje hacia lo incómodo. Hacia esa verdad que todos conocen pero pocos admiten, que el mal existe, que es parte de la vida, que se hereda, se aprende, se camufla, y que muchos hacen de él su camino sin culpa. Aquí no hay moraleja. No hay redención. Solo una pregunta abierta: ¿qué elegimos cuando nadie nos observa? La presencia del mal en la tierra. Desde las primeras civilizaciones, el mal no ha sido un accidente ni un desvío, sino un elemento que se mueve con libertad entre templos, mercados, ejércitos y familias. Está en las decisiones de reyes y en los pensamientos de hombres comunes. Ha sido causa de imperios, de conquistas glorificadas, de fortunas inexplicables, de silencios que huelen a traición. El mal no siempre llega gritando. A veces se viste con la voz suave de una madre, con el consejo disfrazado de amor, con la promesa de éxito. No siempre destruye de inmediato. A veces se siembra y espera. Muchos construyen sus vidas sobre el sufrimiento de otros sin perder el sueño. Se heredan empresas fundadas en el dolor, tierras manchadas de sangre, nombres pulidos a fuerza de silencios convenientes. Y aún así, a veces, esas personas sonríen frente a cámaras, doñan dinero, crían hijos que creen en la bondad. La vida les responde con longevidad, salud, aplausos. No hay castigo automático. No hay relámpago que purifique lo injusto. Hay solo continuidad. La realidad no se ajusta al ideal ético que nos contaron de niños. Esa es la primera ruptura que el alma debe aceptar. El mal convive con nosotros, sin pedir permiso, sin pedir disculpas. No todo el que hace daño lo sabe. No todo el que oprime lo considera mal. A veces es la costumbre, la necesidad, el miedo a perder lo ganado. Otras veces es simple elección, una forma de supervivencia elevada a estilo de vida. Y en otras más, hay gozo. Hay quienes encuentran placer en dominar, manipular, herir. No son hijos monstruos. No lleven cuernos ni marcas. Se sientan a nuestro lado, cruzan la calle con nosotros, dicen buenos días. Eso es lo que más desconcierta, no son distintos. Y, sin embargo, lo han elegido. Hay quienes hacen del mal un arte, una estrategia silenciosa para sostener el poder. Y no siempre fracasarán. De hecho, muchos prosperan. El sistema, tal como está, no castiga la maldad eficaz. A veces incluso las premian. No se trata de justificar. Se trata de mirar sin parpadear. Porque mientras mantenemos la fantasía de que el bien siempre gana, seguiremos ciegos. Y el mal se alimenta de esa ceguera, se disfraza de virtud, de discurso moral, de buenas intenciones. El mal no es un ente externo. Es una posibilidad constante, una sombra que habita en todos los sistemas, en todos los acuerdos, en todas las religiones. Incluso en los más santos, los más limpios, los más elevados. Hay maldad en los templos, en los congresos, en las escuelas. A veces también en nosotros. Esa es la verdad más incómoda. Porque mientras creamos que el mal es el otro,
nunca veremos su verdadera forma. Conviene entonces dejar de esperar un final feliz, un equilibrio automático, un juicio que venga a limpiar lo sucio. Tal vez no llegue. Tal vez el mundo siga girando con su mezcla cruda de luz y sombra. Tal vez la tarea no sea purificarlo, sino simplemente comprenderlo. Saber en qué estamos parados. Y desde allí, decidir. No para cambiarlo todo. Solo para saber quiénes somos cuando nadie nos ve. La comodidad del bien suele venir acompañada de ignorancia. Es más fácil pensar que el mal es un error, una excepción, algo que se castiga o corrige. Pero el mal no siempre actúa contra la ley, muchas veces la usa a su favor. Se disfraza de legalidad, se cuela en contratos, se normaliza en jerarquías. La corrupción, la mentira, el abuso, no siempre son clandestinos. A veces son sistémicos, premiados por su eficiencia, ignorados por su sutileza. No todo lo que daña lo hace a gritos. El verdadero poder del mal está en que puede funcionar sin que nadie lo nombre. También es selectivo. No se distribuye igual. Hay quienes pueden ejercerlo sin consecuencias, mientras otros son castigados por mucho menos. No hay equilibrio en su manifestación, ni justicia en su reparto. Por eso el mundo no es justo. Por eso la balanza no se equilibra sola. Esperar que todo se ordene porque el bien triunfa al final es un consuelo infantil. Un alivio narrativo para no ver lo que ya es evidente, que muchas veces el mal no solo triunfa, sino que prospera y es aplaudido por hacerlo con estilo. Las estructuras sociales están llenas de ejemplos. Empresas que explotan y crecen. Políticos que mienten y son reelegidos. Figuras públicas que dañan en privado y son veneradas en público. Iglesias que predican la luz mientras cubren crímenes. Familias que se sostienen en secretos y pactos de silencio. El mal está en todas partes. Y lo más inquietante, no siempre quiere destruir el mundo, a veces solo quiere gobernarlo. Lo más complejo es que muchos de los que viven desde la sombra no se sienten malvados. Justifican sus acciones con argumentos, con lógica, con necesidad. Dicen que el mundo es así, que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, que no hay otra forma. Y quizás tengan razón. Tal vez el mal no sea una anomalía, sino un componente esencial del orden humano. Tal vez, sin él, no sabríamos qué somos. O no nos haríamos preguntas. Incluso los actos más oscuros suelen estar sostenidos por sistemas más grandes. El que roba puede estar repitiendo un ciclo. El que miente puede estar huyendo de un castigo. El que manipula puede haber sido manipulado. Pero estas explicaciones no lo redimen, solo lo complejizan. No se trata de absolver, ni de acusar. Se trata de entender que la moral no alcanza para explicar la realidad. Que el bien no tiene el monopolio de la inteligencia, ni el mal el de la crueldad. Y entonces surge una pregunta que duele, ¿y si el mal no desaparece nunca? ¿Y si forma parte del equilibrio, como el veneno en una dosis precisa? ¿Y si es el contraste que permite al alma definirse? No hay respuestas firmes. Solo la evidencia de que el mal habita con nosotros, se adapta, evoluciona. Y que vivir no es erradicarlo, sino saber que está ahí y no dejarse arrastrar sin conciencia. La tarea no es limpiar el mundo. Es mirarlo con los ojos abiertos. Es caminar entre las sombras sin disfrazarse de ella, sin negarla ni romantizarla. El que niega el mal lo perpetúa. El que lo señala en todos menos en sí mismo, lo alimenta. Y el que cree que se puede extirpar de raíz, simplemente no ha comprendido la profundidad de su existencia. Tal vez por eso el mal es tan inquietante, porque revela nuestra fragilidad, nuestra ambición, nuestra capacidad de mirar hacia otro lado. Pero también nuestra posibilidad de elegir. No como héroes. No como mártires. Sino como seres conscientes, en un mundo que nunca prometió ser justo. A veces la herencia no necesita palabras. Se transmite en los gestos, en las prioridades, en lo que no se permite sentir. Un niño que crece viendo cómo su padre humilla a otros para sentirse superior, cómo su madre justifica el maltrato porque así son las cosas, aprende mucho más que con sermones. Aprende a no cuestionar. A no incomodarse. Aprende que la jerarquía importa más que la empatía, que el poder se sostiene a través del miedo, que la moral es un lujo de quienes no tienen que defender nada.
Y así, generación tras generación, se perpetúan esquemas donde el mal no es visto como mal, sino como estrategia. El que engaña es astuto. El que manipula es hábil. El que impone es líder. La sombra se vuelve virtud cuando la cultura la respalda. Y entonces ya no se necesita un villano, se necesita un sistema que funcione. Uno que premie la eficiencia sin preguntar por los medios. Uno que valore los resultados sin mirar los rastros. Los linajes no solo transmiten apellidos y propiedades. También transmiten heridas no sanadas, duelos no elaborados, traiciones ocultas bajo la alfombra. Y cuando no se nombran, esas sombras buscan salida en los descendientes. Lo que el abuelo calló, el nieto lo grita. Lo que la madre soportó, la hija lo reprodujo. No siempre desde el mismo rol. A veces el que fue víctima se convierte en victimario. A veces el que sufrió termina justificando el sufrimiento ajeno. La sombra no se elimina con el tiempo. Solo se transforma si se mira de frente. Pero mirar exige valor. Y no todos lo tienen. Porque cuestionar la herencia implica renunciar a privilegios. Implica reconocer que lo que uno ha recibido tal vez fue injusto. Implica aceptar que muchos dolores ajenos financiaron nuestra comodidad. Y eso no siempre se está dispuesto a hacer. Por eso la sombra heredada se mantiene con tanto éxito, porque da beneficios. Y porque nos enseña, desde pequeños, que quien renuncia a esos beneficios, pierde. Heredar la sombra no siempre nos hace culpables. Pero nos vuelve responsables de decidir qué haremos con ella. Y esa decisión, aunque silenciosa, marca todo. Porque vivir sin mirar la raíz de lo que se nos ha entregado, es permitir que otros lo hereden también. Y entonces la sombra se convierte en legado. Uno que nadie pidió, pero que muchos continúan. Hay cosas que se heredan sin nombre. No se inscriben en testamentos, no se anuncian en las comidas familiares, no se mencionan en las ceremonias. Pero pasan como un eco antiguo que nadie quiere recordar. La maldad también tiene linaje. Se transmite en la forma de mirar, en la manera de hablar del otro, en los silencios que se repiten generación tras generación. A veces es una empresa familiar. A veces es un apellido que abre puertas cerradas para otros. A veces es simplemente una forma de entender el mundo donde el poder vale más que la verdad. No todos los herederos saben lo que reciben. Crecen en casas donde el abuso se disfraza de autoridad, donde el desprecio se enseña como criterio, donde el privilegio se asume como mérito. No ven la sombra. Solo la repiten. La vista de orgullo, de tradición, de orden. Aprenden a despreciar sin culpa, a controlar sin dudar, a tomar sin preguntar. No necesitan ser malintencionados. Solo necesitan no mirar. Porque la maldad heredada no siempre se nota, se normaliza. En algunas familias, el dolor se hereda como silencio. En otras, como orgullo. Así se hacen las cosas aquí, dicen. Siempre ha sido así. Y entonces el hijo no cuestiona. Solo sigue. Y el nieto aplaude. Y el bisnieto ya no recuerda de dónde vino todo, pero actúa como si supiera. El mal tiene memoria larga y raíces profundas. No es necesario explicarse. Solo necesita repetirse. Hay linajes construidos sobre el sufrimiento ajeno. Grandes nombres que se levantaron sobre tierras robadas, manos explotadas, pactos silenciosos. Y con el tiempo, la historia los convirtió en referentes. Se les escriben libros. Se les dedican avenidas. Y nadie pregunta demasiado por los cuerpos que dejaron atrás. Porque el tiempo blanquea las sombras y ésta se vuelve rentable. La maldad eficaz tiene una virtud, puede volverse respetable. A veces la herencia no está en los hechos, sino en la omisión. En enseñar al niño a no ver. A no preguntar. A no sentir culpa por lo que otros padecen. A cuidar su mundo sin mirar el precio que otros pagaron. Y así, sin violencia explícita, se perpetúa un sistema donde la sombra se alimenta de la comodidad. No es necesario golpear para heredar el mal. Basta con no interrumpir su curso. En algunos casos, hay una herencia emocional más sutil, el resentimiento, el odio, la sed de venganza. Padres que educan con rencores viejos. Madres que siembran desconfianza en el corazón de sus hijas. Hijos que crecen creyendo que el mundo es una guerra donde hay que ganar o ser devorado.
Y así se forjan adultos que atacan antes de ser heridos, que manipulan antes de ser manipulados. No porque sean crueles, sino porque han sido formados en el miedo. Y el miedo, cuando se institucionaliza, puede parecer inteligente. Hay quienes intentan romper la cadena. Pero incluso eso tiene consecuencias. El que se sale del guión familiar es señalado. El que cuestiona la herencia está aislado. Porque mantener la sombra requiere lealtad. Y la lealtad se premia más que la conciencia. Por eso es difícil salirse. Porque el precio de no continuar la maldad heredada es alto: soledad, culpa, destierro simbólico. Pero no todos heredan de la misma forma. Algunos toman la sombra y la refinan. La convierten en arte, en política, en estrategia. Le dan forma, discurso, doctrina. Otros la ejecutan sin pensar, como un impulso automático. Y están los que la ignoran, los que prefieren creer que todo lo que tienen fue ganado con justicia, aunque en el fondo sepan que no es así. El autoengaño también es una forma de herencia. Y a veces, la más peligrosa. Lo que se hereda no siempre se elige. Pero lo que se continúa, sí. Esa es la línea que diferencia la ignorancia de la complicidad. Aunque no haya castigo, aunque no haya infierno, aunque la historia jamás lo condene, siempre queda la pregunta: ¿qué hacemos con lo que recibimos? ¿Lo repetimos? ¿Lo blanqueamos? ¿Lo transformamos? ¿O simplemente lo pasamos a los que vienen detrás, sin mirar atrás? La herencia de sombras es más común de lo que parece. No hace ruido. No da titulares. Pero forma mundos enteros. Y hasta que no se reconozca su existencia, seguirá actuando en silencio, educando a los futuros opresores con la delicadeza de una cuna tibia. A veces la herencia no necesita palabras. Se transmite en los gestos, en las prioridades, en lo que no se permite sentir. Un niño que crece viendo cómo su padre humilla a otros para sentirse superior, cómo su madre justifica el maltrato porque así son las cosas, aprende mucho más que con sermones. Aprende a no cuestionar. A no incomodarse. Aprende que la jerarquía importa más que la empatía, que el poder se sostiene a través del miedo, que la moral es un lujo de quienes no tienen que defender nada. Y así, generación tras generación, se perpetúan esquemas donde el mal no es visto como mal, sino como estrategia. El que engaña es astuto. El que manipula es hábil. El que impone es líder. La sombra se vuelve virtud cuando la cultura la respalda. Y entonces ya no se necesita un villano, se necesita un sistema que funcione. Uno que premie la eficiencia sin preguntar por los medios. Uno que valore los resultados sin mirar los rastros. No todo mal viene de fuera. No todo se hereda. A veces la sombra despierta sola, desde adentro, como una semilla dormida que germina sin aviso. No necesita traumas ni pobreza, ni historias familiares marcadas por la violencia. A veces simplemente está ahí, una necesidad de dañar, de manipular, de imponerse. No por defensa, sino por deseo. No por reacción, sino por placer. El alma humana no es pura por naturaleza. Puede ser luminoso, sí. Pero también puede ser cruel, vengativa, indiferente. En cada persona hay versiones que no siempre encuentran expresión, pero que existen. Quien no las reconoce, quien se cree inmune a la oscuridad, es el más vulnerable a ser devorado por ella. Porque la sombra que se reprime no desaparece. Se esconde. Y desde allí actúa con más fuerza. Hay quienes sienten la tentación de hacer daño sin que nadie les haya enseñado. Como si algo en su interior encontrará satisfacción en provocar sufrimiento. No necesito razones. No buscan justicia. Solo un instante de poder. Y lo ejercen. Sobre animales, sobre personas más débiles, sobre quienes no pueden defenderse. Y cuando lo hacen sin consecuencias, lo repiten. Porque el mal, cuando no encuentra límites, se refina. A veces basta una oportunidad. Un acceso al control, una ventaja sobre otros, un espacio sin vigilancia. Y ahí aparece el rostro oculto. El que no se muestra en público. El que se ríe cuando el otro llora. El que humilla porque puede. No hay argumento ético. Solo la experiencia de saberse por encima, aunque sea por unos minutos. Es ahí donde se revela una verdad incómoda: el mal no siempre es fruto del contexto. A veces es una elección.
fría, consciente, calculada. Muchos prefieren no creerlo. Quieren pensar que todo comportamiento oscuro tiene una causa, una herida, una historia triste detrás. Y sí, a veces es cierto. Pero no siempre. Hay quienes simplemente eligen el mal porque les funciona, porque les da lo que quieren, porque descubren que la compasión no les sirve tanto como el miedo que infunden. Y una vez probado, difícilmente lo abandonan. El mal interno no siempre es grandioso ni violento. A veces se esconde en gestos pequeños, la mentira que no era necesaria, el comentario sin razón, la decisión que sabíamos injusta pero conveniente. Todos vivimos dentro de una línea que podemos cruzar. No por necesidad, sino por curiosidad. No por dolor, sino por poder. Y el poder, cuando no tiene freno, revela lo que somos en lo más crudo. Hay quienes se enamoran de su lado oscuro. No lo ocultarán. Lo exhiben con estilo. Lo vuelves parte de tu identidad. Construyen personajes donde la crueldad es carisma, donde el desprecio se aplaude. Y el mundo, en su necesidad de líderes, de figuras fuertes, a veces lo sigue. La sombra, cuando se vuelve espectáculo, es aún más peligrosa. Porque ya no actúa en la oscuridad, actúa con audiencia. Pero no todo quien tiene un lado oscuro lo ejerce. Algunos lo observan. Lo contienen. Lo conocen. Y es ese conocimiento lo que los protege. No porque sean mejores, sino porque han decidido no ceder. No porque teman castigo, sino porque no quieren convertirse en aquello que desprecian. Esa decisión silenciosa, que nadie aplaude ni reconoce, es tal vez el único límite real que tenemos. Conocerse no es solo identificar la luz. Es mirar al monstruo que vive adentro. No para combatirlo, ni para expulsarlo, sino para saber que existe. Para no dejarle las llaves cuando llegue la noche. Porque cuando negamos que el mal habita en nosotros, le damos el poder de actuar sin control. Solo quien lo mira puede elegir no usarlo. Pero incluso esa elección puede cambiar. Nadie está a salvo. Todos tenemos un precio, un umbral, una circunstancia que podría empujarnos más allá de lo que creemos posible. Y eso no es una amenaza. Es una verdad. Una que no debe asustar, sino mantenernos despiertos. Porque la línea entre el bien y el mal no divide personas. Dividir decisiones. Y esa línea cruza todos los corazones. Hay quienes viven toda una vida reprimiendo ese lado oscuro, disfrazándolo con virtudes que no sienten, con bondades forzadas que solo los agotan. El problema no es contenerlo, sino no reconocerlo. La hipocresía espiritual, la máscara del amor forzado, la cortesía hueca, no son más que sombras maquilladas. Y como todo lo que se finge, tarde o temprano se derrumba. El que no se permite sentir su oscuridad, la proyecta. Ve maldad en todos, menos en sí mismo. Y así, actúa sin piedad creyéndose justo. La mayoría de las personas no son ni completamente buenas ni completamente malas. Son mezcla. Fragmentos de intención, miedo, deseo y contradicción. Y en esa mezcla, el mal no siempre se expresa con violencia. A veces se filtra por la envidia, por el goce silencioso cuando alguien fracasa, por la satisfacción escondida de tener lo que otros no. A veces es solo indiferencia. Ver el dolor y no mover un dedo. Saber del daño y guardar silencio. No hay crimen en ello, pero sí complicidad. Y eso también construye el mundo. Cuando alguien se permite mirar su sombra con honestidad, algo cambia. No se vuelve mejor. Se vuelve más real. Deja de disfrazarte. Y ese acto de desnudarse internamente, aunque no sea visible para nadie más, lo transforma. Ya no necesita validación. Ya no actúa por miedo a ser juzgado, ni por deseo de ser admirado. Simplemente elige, sabiendo lo que es capaz de hacer, y lo que decide no hacer. La autoconciencia no es una virtud moral. Es una herramienta de equilibrio. No hace a nadie santo. Solo permite no ser arrastrado sin darse cuenta. Porque muchas veces no es el impulso lo que destruye, sino la inconsciencia. El no saber por qué se actúa, el justificar lo que duele, el repetir lo que daña sin preguntarse nada. Por eso, el primer gesto de libertad es reconocer, yo también puedo dañar. Yo también puedo mentir. Yo también puedo hacer el mal. Y desde ahí, elige no hacerlo.
Pero hay días en que ese límite se tambalea. Días en que el cuerpo pide venganza, en que el alma se cansa de sostener la calma, en que el dolor empuja hacia la crueldad. Y entonces, se vuelve claro, la línea entre el bien y el mal no es fija. Es frágil. Se construye cada día. Cada hora. Y el que no lo entiende, un día cruza la línea sin darse cuenta. El problema no es tener sombra. Es negarla. Porque en el momento menos pensado, cuando la vida aprieta, cuando el miedo domina, cuando la pérdida quema, esa sombra puede tomar el control. Y si nunca la hemos mirado, si no la hemos conocido, no sabremos cómo detenerla. Será ella quien sea capaz. Quien actúa. Quien decide. Y aún así, a veces lo hará. Porque nadie está exento. Todos, alguna vez, heriremos. Traicionaremos. Mentiremos. Tal vez no a otros, pero sí a nosotros mismos. Y cuando eso suceda, no servirá esconderse detrás de excusas. Lo único que puede evitar que el mal se vuelva identidad, es la capacidad de mirar de frente y decir, esto también soy yo. Y no quiero seguir siéndolo. Pero incluso entonces, no habrá redención automática. No habrá perdón mágico. Solo la conciencia. Solo el saber. Y eso, aunque no hay cura, aunque no hay ungüento, sí puede frenar. Porque quien tiene sentido su propio veneno, es menos propenso a derramarlo sobre otros. No por miedo, sino por conciencia. Y esa conciencia, aunque no hace héroes, sí evita monstruos. El mal no es un otro. No es un extraño. Es una posibilidad que habite en cada uno. Y quien lo sabe, camina más despacio. Habla con más cuidado. Ama con menos ingenio. Y sobre todo, no olvida que dentro de sí hay algo que debe vigilar. No con culpa, sino con atención. Porque no se trata de extirpar la sombra. Se trata de no dejarle las riendas. Hay personas que han elegido el mal. No como error, no como accidente, sino como estrategia. Y lo hacen con elegancia. No golpeen puertas ni gritan amenazas. No necesitan violencia explícita. Su poder está en el cálculo, en la influencia, en la impunidad. Son los que saben mover los hilos sin ensuciarse las manos. Los que se imponen sin levantar la voz. Los que suenan mientras destruyen. Y lo más inquietante, convivimos con ellos todos los días. Puede ser un jefe, un socio, un familiar, un líder, una pareja. Alguien que usa la verdad como arma, el silencio como castigo, la culpa como herramienta de control. Su mal no es torpe. Es funcional. Se alimenta de la confianza, del beneficio de la duda, del miedo de los otros a incomodar. Y así crece. No necesita ser evidente para ser efectivo. De hecho, su éxito está en su invisibilidad. El problema no es que exista. El problema es que muchos necesitan que existan. Hay quienes se benefician de sus acciones, quienes justifican su crueldad porque trae resultados. Hace lo que hay que hacer, dicen. Es duro, pero consigue lo que otros no logran. Y así, el mal se vuelve eficiencia. Se vuelve liderazgo. Se vuelve respeto. Porque en este mundo, muchas veces la bondad no alcanza para sostener el poder. Convivir con el mal no significa enfrentarlo. A veces no se puede. A veces no sirve. Hay situaciones donde denunciar es peligroso, donde resistir implica perder todo, donde el precio de la valentía es demasiado alto. No todos pueden ser héroes. Y eso no los hace cobardes. Los hace conscientes. Porque en este mundo, a veces la única forma de sobrevivir es guardar silencio, apartarse, no exponerse. Y eso también es legítimo. Pero el riesgo no está solo en el silencio. Está en la adaptación. En empezar a ver como normal lo que al principio dolía. En justificar lo injustificable. En acostumbrarse al daño como parte del paisaje. Porque el mal, cuando se vuelve rutina, deja de asustar. Y entonces uno deja de cuidarse. Y sin darte cuenta, empiezas a actuar igual. A mentir un poco. A manipular un poco. Es ahí donde se pierde la frontera. No cuando el otro daña. Sino cuando tú lo imitas. Cuando para no ser víctima, decides parecerte al victimario.
Cuando para no caer, aceptas las reglas de su juego. Esa es la trampa más peligrosa, dejar de ver el mal como algo externo y convertirlo en estrategia de supervivencia. No todo se puede cambiar. No todos pueden ser salvados. No todo merece confrontación. Pero sí todo merece conciencia. Saber con quién se convive. Saber a qué se está expuesto. No para vivir con paranoia, sino para no dormirse. Para no ceder sin saber que se está cediendo. Para no convertirse en lo que se temía. Porque el mal no siempre entra por la fuerza. A veces entra por la costumbre. Por la necesidad. Por la idea de que no hay otra opción. Y cuando entra así, es más difícil de detectar. Se vuelve parte del lenguaje, de la negociación, del amor. Se vuelve estructura. Y ahí deja de asustar. Y empieza a gobernar. No se trata de juzgar a quienes han elegido la sombra. Se trata de no olvidar que lo han hecho. Se trata de no esperar compasión de quienes viven del control. De no exigir empatía a quienes han sacrificado la conciencia por el poder. De no mendigar amor donde solo hay necesidad de dominio. Y sobre todo, de no permitir que la lógica del mal se vuelva tuya. No porque seas mejor. No porque tengas más luz. Sino porque tú aún puedes decidir. Aún puedes ver. Y ver, aunque duela, es la única forma de no volverse ciego. Hay quienes, al ver tanto mal alrededor, deciden no sentir más. Se blindan. Vuelven la frialdad una virtud, la indiferencia una armadura. Creen que así el mal no les afecta, que así están protegidos. Pero lo que ignoran es que esa desconexión también los corrompe. Porque el alma no fue hecha para callar su sensibilidad, ni para soportarse sin costo. El que deja de sentir para no sufrir, también deja de amar como antes. Y eso con el tiempo, lo convierte en parte del problema. Convivir con el mal no exige perfección moral. Exige lucidez. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber a quién enfrentar y a quién dejar pasar. No por miedo, sino por estrategia. Porque no siempre gana el que grita más fuerte. A veces la resistencia es silenciosa, subterránea, casi invisible. Es mirar al mal sin rendirse ante él, sin aplaudirlo, sin imitarlo. Es sostenerse por dentro, aunque por fuera todo parece normal. Hay un tipo de soledad que llega cuando uno decide no pactar con la sombra. No es heroica. No tiene público. A veces se siente inútil. Pero ahí, en esa decisión íntima de no ceder del todo, hay un acto de rebeldía. No contra el sistema, ni contra el mundo. Contra la anestesia. Contra la comodidad de adaptarse. Contra la seducción del poder fácil. Porque cuando el mal se normaliza, seguir siendo sensato ya es un acto de disidencia. Pero esa disidencia no siempre trae paz. De hecho, suele traer incomodidad. Porque en un entorno donde todo se negocia, donde todo se justifica, mantener una línea interna puede parecer ridículo. Te llaman ingenuo. Te llaman débil. Se burlarán de tu coherencia. Y ahí es donde muchos caen. No porque cambien de convicciones, sino porque se cansan de sostenerlas solos. Porque duele ser el raro. Duele ser el que no encaja. Y sin embargo, algo se sostiene. A pesar del desgaste. A pesar del cansancio. Algo dentro dice, no quiero vivir así. No quiero ser eso. Y ese algo no se llama virtud. Se llama conciencia. No hay premios. No da consuelo. Pero da dirección. Y en un mundo donde muchos caminan sin saber a dónde van, tener dirección, aunque duela, es una forma de libertad. El problema es que esa libertad no se celebra. No se ve. No se premia. El mundo premia los resultados, no las convicciones. Y por eso, tantos terminan imitando lo que antes repudiaban. No porque lo admiran, sino porque no soportarán el vacío de estar solos. Porque se sienten ingenuos por querer algo distinto. Porque piensan que el precio es demasiado alto. Y lo es. Pero aún así, algunos deciden pagarlo. Convivir con el mal sin convertirse en él requiere una fuerza que no grita. Una dignidad silenciosa. Una decisión que se toma todos los días, muchas veces sin testigos. No se trata de cambiar el mundo.
Se trata de no permitir que el mundo te cambie a ti más de lo necesario. No por orgullo. No por santidad. Sino porque sabes lo que te costaría dejar de ser quien eres. Y si alguna vez cedes, porque cederás, que al menos no sea sin saberlo. Que al menos lo veas. Que no te mientas. Que no lo disfraces de pragmatismo, de madurez, de realismo. Porque una cosa es adaptarse y otra muy distinta es entregarse. Y el que se entrega sin darse cuenta, un día ya no sabrá dónde está la línea. Y ya no podrás volver. Así termina el capítulo de la convivencia, no con una victoria, ni con una estrategia infalible, ni con una lección clara. Termina con una pregunta que cada uno responde en silencio: ¿qué parte de mí estoy dispuesto a perder para sobrevivir aquí? Y, si la pierdo, ¿seguiré siendo yo? En algún punto, todo se reduce a una elección. No importa lo que hayas heredado, lo que hayas sufrido, lo que hayas aprendido o evitado. Llega el momento en que estás solo frente a ti mismo, sin testigos, sin narrador, sin justificativos. Y ahí, en ese instante seco y crudo, decide. No por obligación. No por necesidad. Por convicción. Y esa elección, aunque no cambie nada afuera, lo define todo adentro. Elegir no es un acto grandioso. A veces ocurre en una conversación. A veces en un gesto pequeño. A veces en lo que no decimos. No se anuncian redobles. No hay recompensa. Solo la certeza, o la duda, de haber hecho lo que se sentía correcto. En un mundo donde el mal opera con naturalidad, elegir no unirse a él puede parecer absurdo. Pero es en esa aparente inutilidad donde reside su fuerza. Muchas señales esperan. Quieren que la vida los empuje hacia el bien. Que el sufrimiento ajeno los despierte. Que la injusticia los motive. Pero la realidad es más fría. La vida no siempre guía. A veces permite. A veces deja hacer. Y ahí, en esa libertad sin dirección, el alma se revela o se diluye. No hay brújula externa. Solo la propia incomodidad como medida. Y no todos eligen igual. Algunos necesitan tocar fondo para reaccionar. Otros deciden desde el miedo. Otros simplemente no deciden nunca y se dejan arrastrar. Pero cada no decisión también es una elección. Cada vez que callas, eliges. Cada vez que justificas, eliges. Cada vez que miras hacia otro lado, eliges. No existe la neutralidad absoluta. Hay momentos en que el silencio construye sistemas más eficaces que la violencia. La dificultad no está solo en saber qué es lo correcto. Está en asumir el costo de hacerlo. Porque el bien no siempre es rentable. A menudo implica renuncias, pérdidas, aislamiento. Elegir sin esperar recompensa es un acto solitario. Porque elige desde la conciencia no te hace héroe, ni te salva del dolor. Solo te permite vivir sin traicionarte. Y eso, para algunos, es suficiente. Para otros, es insoportable. La sociedad entrena para obedecer, para adaptarse, para encajar. No para decidir con libertad real. Por eso, cuando llega el momento de elegir, cuando de verdad se debe tomar un camino y dejar otro, muchos se paralizan. O repiten lo que vieron. O siguen lo que otros hacen. Porque decidir es un acto íntimo, pero también es un riesgo. Y no todos están dispuestos a asumirlo. Hay decisiones que nadie aplaude, pero que salvan el alma. Decisiones que no cambian el mundo, pero te cambian a ti. Y eso basta. No porque te toque. No porque te hagas mejor. Sino porque si no decides desde ti, otros decidirán por ti. Y ahí es donde el mal se cuela, cuando cedes el timón creyendo que flotas, pero en realidad ya estás navegando con las velas ajenas. No todas las decisiones son visibles. Algunos solo se notan en lo que dejamos de hacer. En lo que no toleramos. En lo que ya no aceptamos, aunque nadie entienda por qué. A veces esa decisión se traduce en distanciarse. No hay respuesta. En no participar. Y ese no, mudo pero firme, puede ser más revolucionario que 1000 discursos. Porque cuando el mundo avanza sin freno hacia la sombra, negarse a avanzar ya es una forma de resistencia. Y cuando te equivocas, porque lo harás, la decisión no está en el error. Está en lo que haces después. En si te justificas o te preguntas. En si te aguantas o te miras.
La caída no es el problema. El problema es volver a levantarse con una excusa en lugar de una comprensión. Porque todo acto de maldad puede repetirse en cadena o cortarse en uno. Y cortar esa cadena es una decisión. Silenciosa. Dolorosa. Pero libre. Elegir desde uno mismo no garantiza la paz. A veces, al contrario, la elección correcta según la conciencia trae conflicto, pérdida, duda. El que decide sin claudicar muchas veces no duerme mejor. No se llena de certezas. No se convierte en faro. Solo continúa, sabiendo que ha mantenido algo intacto dentro de sí. Algo que quizás no pueda explicar ni compartir. Pero que es suyo. Y eso, en un mundo donde tanto se vende, tanto se entrega, tanto se falsea, es casi un milagro íntimo. En las decisiones más importantes no hay espectadores. No hay jurado. No hay historia que las registre. Nadie sabe que evitaste. Nadie reconocerá lo que pudo haber sido y no fue por tu límite interno. La gloria de la integridad es silenciosa. Y en esa soledad reside también su dificultad. Porque estamos hechos para ser vistos, celebrados, comprendidos. Pero decide bien, a veces te vuelves invisible. A veces te deja solo. A veces te convierte en el que nadie entiende. El mundo no recompensa la conciencia. Recompensa la habilidad, la ambición, la obediencia. Por eso tantos terminan eligiendo lo que funciona, no lo que los representa. Se justifican diciendo que es temporal, que más adelante actuarán distinto, que solo están jugando el juego. Pero muchos nunca dejan el juego. Ahí se quedan. Se vuelven parte de él. Y un día se olvidan de que alguna vez tuvieron dudas. Porque el mal tiene eso, anestesia con el tiempo. Elegir desde la convicción no te vuelve mejor. Te vuelves más humano. ¿Por qué supones que fallarás? ¿Qué te dolerá? ¿Qué estarás tentado? Y aún así eliges. No para salvarte, sino para no entregarte por completo. Porque cuando cedes todo, ya no queda nadie que decida. Solo queda una sombra automatizada. Y entonces ya no vives, reaccionas. A veces la única manera de sostener tu humanidad es esa elección invisible. Ese no sé qué, que nadie oye. Ese gesto que nadie ve. Ese momento en que puedes dañar y no lo haces. Puedes manipular y eliges la claridad. Puedes seguir la corriente y decides apartarte. No para demostrar nada. No por virtud. Solo porque no quieres convertirte en eso que, en el fondo, te asusta ser. Y no siempre elegir bien te lleva a un lugar mejor. A veces la consecuencia es la pérdida, el fracaso, la marginación. A veces te toca ver cómo otros prosperan haciendo lo contrario. Y eso también es parte de la elección, aceptar que el camino recto no siempre es el más corto, ni el más seguro, ni el más celebrado. A veces solo es el único en el que puedes caminar sin despreciarte. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede sentirla desde afuera. Y cuando llegue el momento, sabrás que es tuya. Porque arderá. Porque dolerá. Porque te pondrás frente al espejo con una pregunta brutal: ¿puedo mirarme si elijo esto? No hay respuestas eternas. No hay fórmula. Solo ese instante. Y después, la vida sigue. Sin aplausos. Sin castigo. Solo sigue. Y tú también. Con lo elegido en el cuerpo. Con lo evitado en el alma. Con lo no dicho en la memoria. Y eso, aunque no cambies el mundo, te recuerda que aún puedes elegir. Mientras tengas esa posibilidad, todavía eres tú. ¿Y si nada cambia? Si la corrupción sigue ahí, refinada, protegida por instituciones. Si los que dominan desde la sombra no caen, sino que se multiplican. Si las víctimas siguen siendo olvidadas. Si los poderosos mueren tranquilos, rodeados de homenajes. Si el mundo, simplemente, sigue como está. ¿Vale de algo todo esto? Es una pregunta inevitable. Porque hay una parte del alma que quiere creer que elegir el bien traerá algo a cambio. Justicia, redención, paz. Pero el tiempo demuestra que eso no siempre ocurre. Que hay quien lo da todo y no recibe nada. Que hay quien lo quita todo y nunca cae. El mundo no premia la conciencia. No castiga el daño. Solo sigue.
Como una rueda que no detiene su curso por la moral de nadie. Entonces uno se pregunta si tiene sentido. Si sostener la dignidad cuando todo alrededor es cinismo no es simplemente una forma lenta de autoaniquilación. Si el mundo no va a cambiar, ¿por qué no adaptarse? ¿Por qué no aprender a jugar el juego? ¿Por qué no tomar lo que se pueda, mientras se pueda? Es legítimo hacerse esas preguntas. No como queja. Como conciencia. Porque parte de la madurez es aceptar que el mundo no gira en torno a la justicia. Que lo justo y lo verdadero no siempre se cruzan. Que el mal, cuando sea útil, será protegido. Que muchas verdades nunca serán escuchadas y muchas mentiras se convertirán en dogmas. Así funciona esto. Entonces ya no se trata de cambiar el mundo. Ni de resistir para construir algo mejor. A veces, ni siquiera se trata de esperanza. Se trata de presencia. De no olvidarte de ti mismo en medio de este ruido. De no convertirte en reflejo de lo que más desprecias. No por grandeza espiritual. Solo por necesidad de permanecer en silencio. Porque cuando te adaptas demasiado, algo se rompe. Al principio es pequeño, una duda ignorada, un malestar interno, una voz que dice esto no está bien y que decide clamar. Pero si eso se repite, si lo haces muchas veces, llega un momento en que ya no sabes quién habla adentro. Te vuelves lo que alguna vez juzgaste. Y lo peor, ni siquiera lo notas. Porque el mal, cuando se normaliza, deja de sentirse mal. Por eso elegir tiene sentido, incluso si no cambia nada. Porque aunque el mundo no se transforma, tú sí puedes sostenerte. No todo lo que haces necesita tener eco. Hay gestos que no se ven, pero que te mantienen vivo por dentro. Hay renuncias que duelen, pero que evitan que te pierdas del todo. Elegir sin esperar recompensa es un acto de sinceridad brutal. Pero es el único que no depende del resultado. Y si el mundo no cambia, al menos puedes cambiar tu forma de estar en él. No para ser mejor. No para ser ejemplo. Solo para no ser cómplice. Solo para no permitir que la comodidad te arrastre al cinismo. Solo para no cerrar los ojos por completo. No hay garantías. Ni redención, ni karma que equilibre, ni justicia que llegue tarde o temprano. Tal vez el mal triunfo. Tal vez la historia lo maquille. Tal vez nadie recuerde lo que hiciste, lo que evitaste, lo que sostuviste en silencio. Pero tú lo sabrás. Tú cargarás con eso. Tú vivirás con la sombra o con la elección. Y al final, eso es todo lo que hay.